Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1100, en el 1200 de AM, perdón, y en el 100.1 de FM, para invitarles a considerar con nosotros temas de actualidad, temas de profundidad, temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad en la vida. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la no violencia en nuestras vidas. Es el tercer compromiso que el Código del Dharma nos plantea asumir en nuestras vidas para lograr desarrollar el potencial de cada uno de nosotros. El tema de la no violencia es fundamental no solo de cara a nuestras relaciones y de cara a el progreso en nuestras estructuras familiares, sociales, económicas, políticas y hasta religiosas, sino que también es fundamental para nuestra experiencia fundamental en la vida, como lo es la experiencia de amar. El tema de la no violencia es un tema que no solo está asociado por lo mismo y de acuerdo a la óptica de los textos Vedas, no solo está asociado al tema de la paz, sino que además está vinculado de una manera central con el tema del amor. Y es que, claro, el esquema del amor que se da hacia uno mismo y hacia los demás se ha de cimentar en el tema del respeto. Y el respeto, a su vez, exige de nuestra parte que nos dediquemos con mansedumbre, con ecuanimidad, a relacionarnos con los demás, tomando en consideración su dignidad. Inclusive, habría que plantearnos el respeto con nosotros mismos y tal vez como punto de partida, como punto de arranque. El que nosotros nos respetemos a nosotros mismos es condición sin la cual no podemos aspirar a llegar a amarnos a nosotros mismos, que a su vez es condición para realmente poder aspirar a amar a otras personas. Porque nadie puede dar, amigas, amigos míos, lo que no tiene. Si nosotros no tenemos amor a nosotros mismos, si no nos dirigimos con respeto a nosotros mismos, realmente va a ser difícil, si no es que imposible, que podamos relacionarnos de esa manera, en esos términos, con los demás. Los demás están esperando de nosotros ese respeto, esa ecuanimidad en el trato que vamos a profundizar a lo largo de esta reflexión, pero no podemos ofrecerla si no la hemos hecho realidad con nosotros mismos. Entonces, la no violencia, entendida como ecuanimidad, entendida como mansedumbre y que se cimenta en el respeto, tiene que ver básicamente no solo con no ser hostiles o agresivos con nosotros mismos o los demás, sino que tiene que ver más allá con el estar dispuestos a ser ecuánimes, a estar tranquilos, a ser delicados en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. La ecuanimidad aquí es la virtud central para lograr la no violencia, para lograr la mansedumbre, porque la ecuanimidad se traduce a una estabilidad de ánimo, a un ánimo estable, a un estado interno sosegado, un estado interno equilibrado, que evidentemente no podrá estarlo de manera permanente, pero sí, porque no podrá estarlo de manera habitual. Cuando hablamos de ser ecuánimes, estamos hablando de que prevalece en nosotros un estado de ánimo sereno, un estado de ánimo tranquilo, no necesariamente un estado de ánimo porque se puede confundir pasivo, pues no sé, apático. A veces podemos hacernos esa idea de la ecuanimidad, ¿no? Y contemplar a una persona ecuánime como alguien pues, que está pues siempre igual, ¿no? Tranquilo, pero aburrido. No, definitivamente no tiene nada que ver con eso. La ecuanimidad tiene que ver con una estabilidad, sí, emocional, pero en un nivel de alta
vibración emocional. O sea, ecuánime es una persona habitualmente alegre, ecuánime es una persona habitualmente optimista, ecuánime es una persona habitualmente entusiasta, positiva. Ese es el planteamiento de ecuanimidad que estamos queriendo proponer en esta ocasión a cada uno de ustedes. Ecuanimidad planteada como una estabilidad, pero que se da en rangos elevados de experiencia emocional. Porque sí, efectivamente se podría plantear una estabilidad de ánimo, pero en bajos niveles emocionales. Una persona depresiva, en ese caso, pues tendría cierta ecuanimidad, ¿no? Porque está todo el tiempo o habitualmente triste, callada, ensimismada, cabizbaja, y pues no, obviamente no es el tipo de ecuanimidad que estamos proponiendo, que estamos planteando en esta ocasión. La ecuanimidad que sí estamos proponiendo es la que diríamos en términos más coloquiales nos caracteriza porque se trata de una buena vibra en la que solemos encontrarnos, ¿no? Al grado de que la gente nos puede identificar, y de hecho lo hace, en función del tipo de vibra que sea más habitual en nosotros generar y transmitir a los demás. Esa química, como también se le conoce, que nos lleva a acercarnos o a alejarnos de los demás, tiene que ver en realidad con una vibración emocional que atrae o repele. Si se trata de una emoción positiva, pues atraerá. Si se trata de una emoción negativa, pues va a generar repulsión. ¿Por qué? Pues porque quien en su sano juicio quisiera estar el mayor tiempo posible con una persona con una mala vibra. Pues nadie, ¿no? Al menos que sea otra con una peor vibra, y a lo mejor la persona con la pésima vibra se sentirá reconfortada con alguien con nada más mala vibra. Pero tampoco creo que pueda tener mucho futuro una relación que se dé en esas condiciones. No obstante, plantearnos la no violencia también tiene que ver con una búsqueda de paz interior. Va junto con pegado la ecuanimidad planteada como objetivo, como conquista interior, hará posible que se incremente nuestra experiencia de paz interior, por supuesto, pero también hará posible que se enriquezca nuestra capacidad de amar a las demás personas, insisto, comenzando por el amor a nosotros mismos. Entonces, entendida así la ecuanimidad, pues ¿cómo podemos incorporarla en nuestras vidas? Aquí importa mucho, para irlo logrando, el que redimensionemos en el tiempo lo que es nuestra experiencia de vida. ¿Qué significa eso? Significa algo sencillo, aunque pudiera no ser tan fácil de aplicar día con día. Consiste en no perder de vista, o, si se prefiere, en tener mayor conciencia de que todo es transitorio en esta experiencia de vida. Expresiones del tipo todo pasa, ¿no? Nada se queda, o esto también terminará, o no hay plazo que no se cumpla, o fecha que no se venza. Ese tipo de expresiones pues nos hacen justamente referencia a la transitoriedad de la experiencia de la vida, porque todo tiene un tiempo finito o una fecha de caducidad. Nada es para siempre, es otra expresión que lo describe muy bien, pero que en la práctica solemos olvidar. Esa es la realidad. En la práctica vivimos como si estuviéramos en una experiencia de vida que fuera eterna, que fuera perpetua, infinita. No lo es. Nos desconectamos de tal manera de la contundente realidad de que nos vamos a morir, que por eso tendemos a aferrarnos a una diversidad enorme de asuntos, de temas, de cosas en la vida, y en ese aferrarnos, pues vamos generando un estado contrario a la ecuanimidad, es un estado alterado que nos lleva a la violencia, porque en ese aferrarnos a esta vida y a lo que contiene esta vida, pues buscamos defenderlo a capa y espada, generalmente de manera violenta, o
tratamos de recuperarlo de manera violenta cuando lo vemos perdido. Entonces, qué interesante, porque esto implica que en el fondo de nuestra inestabilidad emocional, en el fondo de estados alterados habituales, se encuentra un serio problema de apego que nos lleva a fijaciones y nos lleva a aferrarnos a muchísimas cosas. Nos podemos aferrar, por supuesto, a una manera de pensar que tal vez sea la más dañina de todas. Nos podemos aferrar a una relación, nos podemos aferrar a un trabajo, nos aferramos a maneras concretas de proceder, nos aferramos a creencias que pueden o suelen generar intransigencia, a veces intolerancia, y bueno, nos podemos aferrar hasta un objeto material, ¿no? Nos podemos apegar a un recuerdo, y como podemos ver en ese amplio espectro de posibilidades a los cuales podemos estarnos apegando y que podríamos denominar en un plano espiritual auténticas idolatrías, en ese nivel en ese sentido estamos generando en diversos niveles diversas tensiones que terminan desembocando en la violencia. Sea porque se ha acumulado mucho tiempo y de manera recurrente cierta cantidad de tensión, o sea porque realmente nos veamos amenazados por una pérdida contundente o la experiencia de un rechazo o fracasos contundentes. Bueno, pues lo que termina sucediendo es que nos vamos volviendo auténticas bombas de tiempo. Y cuando la bomba de tiempo estalla, pues invariablemente cae en un esquema de violencia. Y es que la violencia, pues es una reacción natural, instintiva, que está asociada a la defensa de algo que es valioso para nosotros y que se ve amenazado de alguna u otra manera. Entonces, para generar esa defensa, se requiere de un nivel de violencia determinado para poder disuadir al agresor o al invasor o a lo que sea que pudiera estar representando esa amenaza, o de plano librar una lucha contra esa posibilidad, contra esa realidad amenazante, para evitar que nos sea arrebatado eso valioso. A ver, en un contexto más o menos salvaje, de un entorno selvático, pues eso puede tener todo el sentido del mundo. De hecho, lo tuvo miles de años, si no es que millones, en un proceso evolutivo que se caracterizó justamente por esa capacidad de violentarnos para arremeter y entonces pues vencer a un animal que se iba a convertir en el alimento de todo un mes para la familia del cavernícola, ¿no? O para defenderse de otro animal que quiere al revés que el cavernícola sea su alimento o su familia, y además pues inclemencias del tiempo, en fin, en un entorno sumamente hostil puede tener sentido en un contexto de defensa el tema de la violencia, pero con muchísimas restricciones, a tal grado que trasladado a nuestros tiempos actuales, pues prácticamente la hace no solo innecesaria, sino que la hace un verdadero estorbo justamente para la experiencia de la paz interior y para la experiencia de relacionarnos amorosamente con los demás. En otras palabras, pues una persona violenta al final está siendo una persona que se rige por grandes y profundas experiencias de temor, de miedo, de terror. Entonces, claro, pues toda la tensión nerviosa que genera ese estatus, pues termina tarde o temprano, más temprano que tarde, pienso yo, canalizándose en algún tipo de violencia que, como lo vamos a considerar a continuación, se puede dar de diversas formas y en diversos grados. ¿Cuáles pueden ser estas diversas formas y diversos grados de violencia? Bueno, tratando de describirlos en una escalada desde lo más primitivo, pues partiríamos de la violencia física.
¿no? La violencia agresora en términos de golpes, en términos de provocar un daño físico y en un caso extremo la muerte misma. Estamos hablando de la violencia que ha caracterizado al ser humano, a mi parecer, demasiado tiempo y que lamentablemente no ha dejado de caracterizarlo. Estamos hablando justamente desde esa violencia física que inició con los seres humanos más primitivos para defenderse de los animales, de los depredadores, y o para convertirse en uno, porque era una opción para alimentarse, hasta pues las guerras más recientes, ¿no? O pues los crímenes más recientes, como pudieran ser pues, pues, no sé, homicidios, como pudieran ser las guerras entre bandas criminales, las batallas entre bandas criminales, las guerras entre países. Estamos viviendo un caso muy reciente en Europa y bueno, pues estamos hablando pues finalmente del nivel más destructivo de la violencia, que bueno, quién sabe si sea el más destructivo considerándolo con más calma, pero definitivamente es uno de los más destructivos. Es el que ya se da a nivel físico y en donde se está tentando contra la integridad física de la otra persona o de otro grupo de personas. Luego, en un nivel ascendente, pues podríamos hablar de una violencia económica. Es un tipo de violencia que no se tenía considerada hasta hace unos años. Es una violencia en la cual pues se manipula a otras personas por el tema económico o a través del tema económico. El esposo pudiera aplicarlo a su esposa, controlándola con el tema de cuánto le da o no de quincena. El empleador pudiera servirse de esta violencia para dominar o traer a raya a sus empleados y los clientes a sus proveedores o los proveedores a sus clientes. En fin, es un tipo de violencia de la que no creo que se hable mucho, pero importa. Inclusive podríamos hablar, y aquí me sale la parte economista, pues la inflación descontrolada como la que se está empezando a vivir en diversas partes del mundo, pudiera ser un tipo de violencia económica a nivel colectivo. El caso, las sanciones económicas de un país a otro, bueno, eso es violencia, ¿no? Ese es un tipo de fuerza que se aplica a través de lo económico para imponer una postura, para imponer una conducta, para imponer la obtención de un resultado o una manera de proceder, pero el hecho es que es una forma no pacífica, es una forma invasiva de querer obtener resultados de otra persona. Vamos a decirlo pues de esta manera, forzándola a proceder de determinada manera, porque si no, de lo contrario, pues va a tener que prescindir de algún tipo de remuneración o retribución monetaria, y eso pues es algo que genera hostilidad definitivamente. Se trata de un tipo de violencia, reitero, poco conocida, pero no por eso poco común. Pero hay que incluirla en nuestro listado. El otro nivel de violencia, pues es también conocido, es el de la violencia psicológica, en donde ahí ya nos estamos sirviendo de la emotividad, de la sensibilidad que muestra la otra persona y en donde la hostilidad ya tiene que ver con hacer menos a la otra persona, con lograr, digámoslo así, que se sienta mal la otra persona y a través de sentimientos de culpa o de vergüenza o de miedo, ¿no? Porque son los tres que pueden generar o hacer posible cierto grado de manipulación. Yo puedo lograr manipular a una persona haciéndola sentirse culpable o haciéndola sentirse menos o haciéndola sentirse avergonzada. Entonces, cualquiera de las tres, pues claramente violatoria de la dignidad de la otra persona, claramente irrespetuosas
como formas de, no de convencer a alguien, sino de manipular a alguien, no es lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo la opción y se vale de convencer a alguien. Se le convence por una vía positiva, por la vía de la argumentación, por la vía de la demostración, buscando generar convicción en la otra persona, pero siempre en un contexto de respeto y por lo tanto pudiendo obtener el resultado de una manera voluntaria por parte de la otra o de las otras personas. Eso es convencer, eso es disuadir, pero hasta persuadir inclusive estaría dentro de lo válido, pero ya lo que sea manipulación, pues definitivamente ya no entra en el esquema de lo que se tendría que permitir o de lo que se vale en una relación. Esa manipulación pues se sirve de sentimientos negativos a nivel psicológico para generar el tipo de violencia que estamos describiendo. Y entonces la otra persona, con tal de no tener que seguir lidiando con esa emotividad negativa que estamos desencadenando a través de nuestra violencia psicológica, pues termina cediendo. Y es así como se ejerce un tipo de dominio indebido, inmoral, con la otra persona. Hay otro tipo de violencia, pues dentro del margen de lo económico y lo psicológico, o una combinación de ambas tal vez, pues podría ser lo que yo llamaría un tipo de violencia mediática, ¿no? Esa estructura manipuladora de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, que por un lado pueden fomentar cierto tipo de violencia económica, por ejemplo, al fomentar de manera desmedida el consumo y no así el ahorro o la inversión, o cuando está taladrando la mente a nivel colectivo con malas noticias o las ya conocidas fake news para generar estrés, porque las malas noticias venden, hay que reconocerlo. Tenemos una dimensión morbosa, los seres humanos, que tiende a consumir este tipo de información, ¿no? Que es negativa, que es amarillista, que se centra en lo que está mal. Y bueno, pues no deja de ser un tipo de violencia, no se diga, por ejemplo, la que se transmite mediante videojuegos, películas, series de televisión, en donde yo ahí veo ya combinaciones de los distintos niveles y formatos de violencia que estamos planteando y que se ofrecen empaquetados y se consumen de manera masiva y que tal vez sea uno de los grandes causantes de justamente tanta violencia en nuestra sociedad contemporánea. Porque se fomenta a través de todo esto que acabo de plantear una especie de histeria colectiva que va desquiciando emocionalmente pues a una familia, puede ir desquiciando a una empresa, a una sociedad, a cualquier grupo u organización humana, pues la va a ir desquiciando por esa presión, por ese bombardeo continuo de malas noticias, de hábitos de consumo, pero a nivel obsesivo, de marcas, de modas, modismos, en fin, una presión continua que genera un tipo de hostilidad y que, reitero, sería una combinación o implicaría una combinación de diversos formatos y niveles de violencia. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, el tema de la no violencia y el compromiso que hay que asumir con ella, pues se vuelve un tema fundamental efectivamente para el desarrollo personal, para el crecimiento de nuestro potencial, porque no podemos esperar que una persona violenta primero cuente con la sensatez pertinente para desarrollar su potencial. Lo más probable es que ni siquiera identifique cuál es su potencial, mucho menos el de otras personas, y también pues porque una persona violenta pues difícilmente podrá amar,
a otra persona. Una persona violenta difícilmente, al carecer de paz interior, podrá ser creativa, o al menos en un contexto de creatividad positiva. Y en fin, pues como estas, muchas características que pueden convertirse en auténticos obstáculos para el desarrollo del potencial personal. Por eso, di no a la violencia sería un planteamiento que va acorde a este compromiso que nos sugiere el código del Dharma. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades, qué opciones tenemos para lograr incorporar a nuestra forma de ser la no violencia, o como me gusta plantearlo, la mansedumbre, ¿no? Que también es una virtud desconocida y con frecuencia mal interpretada, en donde pues tendemos a malinterpretar y hasta desprestigiar una postura pacífica en la vida, porque se puede considerar como una postura cobarde, como si fuera una postura mediocre, conformista, pusilánime, y no estamos hablando ni de lejos de ese tipo de postura, que en realidad no sería de mansedumbre, sino de mensedumbre, por decirlo así. Ahí sí, sería de cobardía. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué distingue a una persona ecuánime o mansa de una persona cobarde, dejada, sumisa? Bueno, muchísimo. Para empezar, el tema de la disposición es completamente distinta. No podemos comparar la disposición de una persona humilde con la disposición de una persona cobarde, ¿no? Pudiera haber convergencias en cuanto, no sé, por ejemplo, que haya personas que por un tema de sensatez prescindan de actuar sobre alguna situación. No sé, me pongo a pensar en alguien que no entra en una discusión porque no le ve sentido, porque sería pérdida de tiempo y desgaste absurdo de energía, y entonces ecuánimemente se mantiene al margen de la discusión con otra persona o con un grupo de personas, y a lo mejor alguien de ese grupo o la otra persona podría interpretarlo como cobardía, ¿no? Pero claramente no es lo mismo. El motivador no es el mismo, y por lo tanto tampoco la experiencia interior de la persona en cuestión es la misma. Una persona que se mantiene al margen de algo porque no ve que tenga sentido y se mantiene tranquila, es muy diferente a una persona que huye del enfrentamiento o de la confrontación por cobardía, por miedo, y que por lo tanto experimenta un nivel de tensión, otra vez, que no experimenta la otra persona, y un nivel de sumisión, porque en el caso de la persona ecuánime, el que no quiera participar de una discusión, en el ejemplo que estamos planteando, no significa que se vaya a dejar faltar al respeto o que vaya a permitir que se abuse de ella, por supuesto que no. Más bien, significa que se encuentra en un nivel superior y por eso no se engancha con realidades inferiores. Entonces, por eso no es de extrañar que personas sabias, personas santas, personas con un alto grado de autodominio, es muy difícil que se alteren y por supuesto que se enfrasquen en temas que pues reconocen que no tienen importancia, que no son relevantes, y por eso se mantienen al margen, pero no por cobardía, no por indiferencia, sino por carencia de sentido y de significado de hacerlo así. Entonces, por eso es muy interesante contemplar la virtud de la mansedumbre desde la óptica que le corresponde, que es la óptica del autodominio. Una persona con alto nivel de mansedumbre o de ecuanimidad está reflejando, a su vez, altos niveles de autodominio. ¿Y en qué consiste el autodominio y por qué resulta tan fundamental en nuestras vidas en términos de desarrollo personal? Bueno, porque una persona que se autodomina es una persona que no se deja llevar por sus impulsos, por sus estados de ánimo, ni tampoco por lo que dirán otras personas. Entonces, como podemos ver, una persona que se mueve en esos términos, pues es una persona libre auténticamente.
Mientras que, por el contrario, una persona que le da demasiada importancia a lo que digan los demás, una persona que no pueda controlar sus impulsos, una persona que no maneja de una manera inteligente sus estados emocionales, no, bueno, pues es lo más distante que puede haber al concepto de libertad. ¿Por qué? Porque es esclava de sus relaciones, es esclava de sus circunstancias, es esclava de sus estados internos y por lo tanto va como veleta, ¿no? Para donde se dirija el viento, pues se dirigirá esta persona. Pues no es forma de vivir, es una forma de no vivir más bien, y es una forma pues deplorable, por cierto. En cambio, la persona que ha logrado altos niveles de dominio, ¿y cómo se logran esos altos niveles de dominio? Bueno, eso es algo que corresponde al cuarto compromiso que plantea el Código del Dharma y del cual hablaremos en la siguiente reflexión, pero podemos adelantar y decir, a ver, básicamente consiste en la capacidad de decirle que no a lo negativo y de asumir un compromiso a nivel de convicción que se traduzca a un sí a lo positivo. Aquí, por eso, ya empezamos a ver cómo están entrelazados los diversos compromisos. Si yo no tengo un compromiso con la verdad, ¿no?, del cual hablamos hace un par de reflexiones, si yo no tengo ese compromiso, pues no voy a ser objetivo. Entonces, si no soy objetivo, pues no voy a poder enfrentar la realidad de una manera estable, de una manera eficiente, de una manera que resulte efectiva para la obtención de resultados que percibo que valen la pena. Entonces, el autodominio comienza con la capacidad de reconocer lo que realmente vale la pena, lo que es realmente positivo, compromiso con la verdad, lo cual exige objetividad de mi parte, y no solamente centrarme en la mera conveniencia, en el mero interés personal, en la mera pertinencia, que no haría posible de ninguna forma el que yo actúe con ánimo sereno, que por cierto, la serenidad hace posible la profundidad a la hora de elegir la respuesta más conveniente. Porque muchas personas no mejoran su situación cuando enfrentan determinados problemas. Bueno, sencillo, porque muchas personas no se mantienen serenas. Entonces, como no se mantienen serenas, no son capaces de acceder a sus recursos creativos más poderosos y por eso pues no alcanzan a identificar posibilidades, opciones, alternativas, soluciones, respuestas, y no porque no existan, sino porque por mantenerse en un estado alterado, pues se ha cerrado a la posibilidad de identificarlas y de descubrirlas. Por eso es tan relevante la ecuanimidad, el que yo me mantenga en un estado sereno ante una dificultad, ante una eventual exigencia de una situación determinada, hace posible que yo pueda encontrar la mejor opción y entonces, habiéndola encontrado, pues me aplique en ella y pueda encontrarme después en una situación mucho mejor que en la que me encontré cuando se presentó ese problema o ese desafío. En cambio, la persona alterada, ¿no?, cuando se le presenta el problema o el desafío, se va a alterar más, obviamente. Eso va a nublar más su razón, eso le va a entorpecer más el acceso a su creatividad y entonces, lejos de mejorar su situación o de encontrar formas para mejorarla, pues termina encontrando formas para empeorarla. ¿Por qué? Porque reacciona de manera impulsiva, de manera agresiva, responde de manera desesperada, y eso pues no hay que ser muy inteligentes para reconocerlo. Eso pues termina complicando la situación, ¿no? Entonces se generan auténticas espirales de angustia, como les llamaría Viktor Frankl, y pues cuando uno está inmerso en una espiral de angustia, necesariamente termina encontrando formas de empeorar la situación. No encuentra formas para mejorar la situación. Pero a su vez, para lograr esos niveles de serenidad, cuando las situaciones se pongan difíciles, se necesitan primero lograr altos niveles de autodominio.
Y empezamos con la disposición a decirle que no a nuestros caprichos. Empezamos con la disposición a decirle que no a nuestros hábitos negativos. Y más importante, aunque vamos a profundizarlo en la siguiente reflexión, le vamos diciendo que no a nuestros pensamientos negativos. Cuando nos disponemos a esos nos poderosos en nuestras vidas, entonces vamos logrando el autodominio que hará posible la ecuanimidad, que nos mantendrá a su vez en estados de no violencia. Y cuando logramos estados de no violencia, estados de paz interior, estados de ecuanimidad, de mansedumbre, de estabilidad emocional, entonces empezamos, ojo, a liberar poder personal. Que no hay que confundir con la fuerza personal. Porque cuando hablamos de ejercer fuerza, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, estamos hablando de una acción forzada con respecto a una situación que obviamente va a generar una reacción en sentido contrario, y entonces cuando ejercemos fuerza, pues necesariamente terminamos experimentando desgaste, ¿no? Y que puede llegar a ser tal que terminemos en una situación peor al haber ejercido fuerza sobre una situación determinada que antes de haberla ejercido. En cambio, cuando liberamos poder, el desgaste prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque la fuerza se genera desde una realidad superior a la física o a la mental de nuestra parte, se genera desde una dimensión universal, vamos a decirlo así, accedemos a un poder ilimitado cuando nos encontramos en el estado interno idóneo. Cuando no nos encontramos en ese estado interno, tenemos que servirnos de la fuerza para tratar de obtener un resultado determinado, pero pagando precios muy altos por hacerlo. Desde agotamiento hasta auténticas enfermedades o quebrantos económicos o fracturas en nuestras relaciones, porque pues toda acción implica enfrentar una reacción en sentido contrario y de fuerza proporcional. Pues claro, terminamos siendo objeto de desgaste impresionante. Ahora, esto no significa que no sea útil o práctico ejercer la fuerza en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones. Por supuesto que sí. El problema es cuando queremos hacer uso de la fuerza de manera habitual para salirnos con la nuestra y entonces ahí sí generar altos niveles de deterioro en nuestra salud, en la salud de los demás, en la calidad de nuestras relaciones y necesariamente pues la historia terminará acabando muy mal cuando nos servimos de esos medios, de esos recursos, de esas estrategias para obtener resultados que podríamos obtener más desde la aplicación de la ley de la atracción y no solo más, sino antes y mejor, que cuando queremos servirnos de la aplicación de la mera ley de la atracción. Es decir, no es lo mismo atraer un resultado a nuestras vidas que forzarlo como consecuencia de un proceso, digámoslo así, rudo, de un proceso, pues eso, violento, que termina afectando y termina generando tal vez hasta daño colateral o efectos secundarios en donde nos pueda terminar, como diríamos coloquialmente, pues saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Por eso es muy importante centrarnos antes de plantearnos grandes logros en nuestras vidas, grandes conquistas, grandes resultados. Primero tendríamos que plantearnos grandes niveles de autodominio a nivel interior. Se trata de que dominemos nuestros impulsos, de que dominemos nuestros estados de ánimo, de que dominemos nuestros pensamientos. Y habiéndolo logrado, entonces sí, vamos a plantearnos, a proponernos lo que queramos, que contaremos con el poder necesario para lograrlo y la eficacia suficiente para poderlo obtener y celebrar finalmente el triunfo. Pero un triunfo que logramos de una manera inteligente,
No hay inteligencia en la violencia, por mucha estrategia que se maneje. ¿Por qué? Porque aunque termines ganando una batalla, sirviéndote de la violencia, nunca ganarás la guerra. Al contrario, la terminarás perdiendo, porque la guerra se gana desde estados de paz interior, no desde estados de violencia interior. Entonces, de acuerdo con todo esto que hemos estado proponiendo, hay que entender que es más importante el estado interno en el que nos encontremos que el proceso que sigamos para la obtención de un resultado. Y no estamos queriendo decir con esto que el proceso no sea importante, claro que lo es, porque no tenemos la capacidad de lograr las cosas como por arte de magia, ¿no? Definitivamente no. Pero no un proceso que sigamos, que completemos a costa de haber procurado primero un estado interno más apropiado, más idóneo. De hecho, hay una relación inversa entre el nivel de esfuerzo que hay que procurar para obtener algo valioso y el nivel de estado en el que nos encontramos previamente y durante el proceso. De tal manera que mientras más profundo sea el estado en el que nos encontramos, menor esfuerzo se va a requerir para la obtención del resultado. Y a la inversa aplica. Mientras más superficial sea mi estado interior, antes de plantearme seguir un proceso para lograr algo, más esfuerzo se va a requerir en el proceso. ¿No? Un ejemplo simple nos puede explicar la profundidad de esto. No es lo mismo una persona que estudia en estados concentrados de atención que una persona que estudia en estados dispersos de atención. En donde aquí pues es más profunda la concentración como estado interior que la dispersión. Y por eso una persona que estudia estando concentrada pues va a lograr con menos esfuerzo el aprendizaje y le terminará yendo bien en el examen que tenga que presentar. Por el contrario, la persona que se encuentra en un estado superficial de distracción mientras estudia, pues obviamente le va a costar muchísimo más trabajo aprender algo, si es que termina aprendiendo algo, y eso se verá reflejado en el resultado de la calificación que obtenga al haber presentado el examen de conocimientos en cuestión. Pues como esto se aplica para cualquier otra cosa. Mientras más profundo sea mi estado a la hora de emprender un negocio, a la hora de estudiar una carrera, a la hora de iniciar o consolidar una relación con otra persona, mientras más profundo sea mi estado, menor esfuerzo voy a requerir para obtener los resultados a un nivel óptimo. Pero mientras más alterado sea mi estado habitual, pues más pobres serán mis resultados o más negativos, justamente porque importa cronológicamente que en primer lugar nos encontremos en el estado idóneo. ¿Y por qué el estado idóneo es un estado de tranquilidad? Bueno, porque justamente encontrándonos tranquilos, nos encontramos con el acceso debido a nuestros recursos más poderosos. Estos recursos pudieran ser, pues no sé, el movimiento físico, pudiera ser la creatividad artística, pudiera ser la profundidad intelectual, pudiera ser un nivel de conciencia. Esos son los recursos que se van empoderando en la medida en que nosotros nos volvemos cada vez más ecuánimes. ¿Por qué? Porque la profundidad solo se puede lograr cuando se da en un entorno de estabilidad interior. Por el contrario, mientras mayor sea mi grado de alteración, más difícil será poder acceder a estos recursos físicos, emocionales o intelectuales o espirituales, porque hasta para orar hay que estar tranquilos si queremos hacerlo de manera efectiva. Bueno, pues por lo mismo entonces importa mucho
poner a raya nuestra alteración habitual a base de estarnos diciendo que no a lo que es menos importante, de estarle diciendo que no a lo que es menos relevante en nuestras vidas y simplemente dejarlo pasar. Pongamos otro ejemplo. ¿Con cuánta frecuencia nos enganchamos en discusiones que versan sobre temas que realmente no tienen importancia, que son irrelevantes para nuestra vida ordinaria al menos? Pero ahí estamos, por orgullo, por soberbia, nos enganchamos por ese afán de querer que todos estén de acuerdo con nosotros, de querer tener siempre la razón. Pues ahí nos vamos enganchando con temas que realmente no valen la pena, pero que terminan generando un gran deterioro físico y mental en nosotros y en los demás, al grado de que puede fracturar o de plano romper con más de una relación. Entonces una persona ecuánime dice, a ver, ¿tiene sentido que yo me enganche con este tema, me enganche en esta discusión? No, pues no tiene sentido. Ah, bueno, porque apelé al recurso de mi conciencia y mi conciencia me hace ver que no tiene sentido. Ah, bueno, entonces lo dejo pasar. Pero una persona alterada no tiene acceso a su conciencia. Una persona alterada tiene acceso a su egocentrismo. Y el egocentrismo siempre le va a decir, no, imponte, no, gánale, demuéstrale, friégalo. Pues no es la manera que puede dar resultados de valor en nuestras vidas. Tal vez por eso nos encontremos en una situación tan estresante a lo largo de nuestras vidas y de manera permanente, porque andamos en el modo lucha, andamos en el modo batalla, andamos en el modo conflicto, y eso pues desgasta, ¿no? Son formas violentas, son modos de ser violentos que terminan, insisto, generando efectos secundarios que pueden ser sumamente negativos. En cambio, actuar, pensar desde y hablar desde la ecuanimidad difícilmente nos va a poner en situaciones de las cuales nos terminemos arrepintiendo, porque habremos hablado con objetividad, habremos hablado, pensado o actuado con rectitud, y eso significará que terminaremos pensando, hablando o actuando con mansedumbre, sin violencia. De ahí pues la importancia de este compromiso con la no violencia, buscar la tranquilidad, ser pacientes. Ayuda también mucho a hacer las cosas despacio, sobre todo las más relevantes, hablar despacio, comer despacio, caminar despacio, manejar despacio. Todo lo que podamos hacer más despacio, pues retribuirá en el sentido de que contribuirá justamente a fomentar estados como el que estamos proponiendo, estados de mansedumbre, estados de ecuanimidad. Pues gracias como siempre, amigas, amigos míos, por acompañarme en esta reflexión, sea a través del programa de radio, sea a través del video en nuestro canal de YouTube. No me resta más que agradecer en la producción a la Virichina, en la grabación a Pepe Ramírez, en los controles a Chilo Granados, a nuestro equipo de RTQ que hace posible estas transmisiones, y recordarles que me pueden contactar en mi página de internet www.andresmares.com. También pueden incorporarse a nuestro grupo en la aplicación de Telegram. Nos van a encontrar como Reflexiones con Andrés Mares. Y también pues pueden hacerlo vía WhatsApp. Nos pueden contactar solo vía WhatsApp, por favor. No es un número para llamadas. En el 442-774-0977. Repito, en el 442-774-0977. Ahí estamos a la orden para seguir reflexionando juntos a lo largo de la semana. Yo soy Andrés Mares y este es tu espacio. Para... se me acaba de ir la frase. Este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.